Sí, como vieron en el título del video, esta película me gustó, pero en mi opinión sí es mala. En la primera película nos presentaron la historia de cómo Arthur Fleck se volvía poco a poco el Joker, debido a todos los abusos que sufrió de pequeño. El descenso a la locura de Arthur Fleck en esta cinta es impresionante. Todos los simbolismos, movimientos de cámara, la cinematografía en sí, hace que esta película sea cine. Y la taquilla lo demuestra. Fue una película rentable a más no poder. Costó $55 millones y sacaron más de $1.000 millones. Yo tuve la oportunidad de ver esta cinta recién a mitad del 2023, después de ver el anuncio de la secuela. Vi que mucha gente se quejaba, ya que si bien una secuela podría ser interesante, la primera película dejó un final de interpretación. En el estreno de esta, se armaron varias teorías sobre el final. Una de ellas decía que Arthur Fleck se imaginó toda la película y que nada de lo que pasaba era real, debido a la escena de esta chica. Oh my God. What are you doing in here? You're in the wrong apartment. Gracias a todo esto, me animé a ver la cinta. Y la verdad, fue una experiencia que nunca olvidaré. Tengo aún grabada esa escena del baile después de que se asesinara a esos tres tipos en el metro. La forma en la que el Joker se revela en esa escena es muy increíble. El baile en las escaleras que refleja que a Arthur ya le importa un carajo todo me pareció magnífica. Cuando mata a Murray en vivo me quedé en silencio. No esperaba que descarten a Robert De Niro de esa manera. Y por Dios, la escena por la cual me enamoré de la película, el puto final. El ver cómo Arthur ahora se ríe porque quiere y no por su enfermedad. Ese pequeño baile al final con The Slice de Frank Sinatra de fondo. Nunca olvidaré esta película. ¡Mierda! Cierto que le hicieron una secuela. Al acabar esta cinta me pregunté, ¿qué carajo les pasa? ¿Por qué le harían una secuela a algo que ya terminó de una forma perfecta? Me pareció un rugido de tripas bastante grande de parte de Warner. Averiguando un poco más, vi que sería un musical. Me puse a pensar un poco y volví a ver la cinta por segunda vez. Y por lo menos, para mí tiene sentido que la secuela sea un musical. ¿Por qué? Fácil. Al ver de nuevo la primera cinta, hay varios indicios de lo conectado que está Arthur Fleck con la música. Ese baile en el baño, cuando baja las escaleras, antes de que entrara el show de Murray, ese final cantando, sé que no es coincidencia. No soy fan de los musicales, pero tampoco los detesto. De hecho, en el tráiler de la película, se puede escuchar a alguien diciendo We use music to make us whole. Lo que implica que, en el sanatorio donde está encarcelado Arthur, la musicoterapia se utiliza como parte de la rehabilitación médica de los internos. Del repertorio de los musicales he visto La La Land, Whiplash, Singing in the Rain, Tic Tic Boom, y no es un género que me moleste. Entiendo por qué el público general no tiene buena recepción hacia este, y aunque en el estreno de la cinta la película haya sido muy mal recibida, quise darle una oportunidad. Con el estreno del primer tráiler, yo en mi mente lo veía como algo que sería, de nuevo, digna de un Oscar. And the Oscar goes to Joaquin Phoenix Joker. This is the first Oscar. Ahora, ¿en verdad está mala? ¿Morbius es mejor que el Joker 2 y deberían hacer Morbius 2? It's Morbin time. Luisito Comunica no había visto algo tan horrible en su vida desde que había ido a Perú. Pues a ver, ¿lo quieres en una palabra o en dos? En una, mierda. En dos, puta mierda. Pasemos a analizar de una vez esta cinta. Joker 2 sucede 2 años después de la primera película. Comienza con un pequeño corto animado donde Arthur llega en una limusina al estudio de Murray, donde su sombra, al tomar el control del cuerpo de Arthur, golpea a unos tipos que estaban acosando a una chica. La policía llega y arrestan a Arthur para que después lo lleven a la prisión Arkham, una prisión llena de policías que maltratan a todos los prisioneros. Todo el conflicto de la cinta se revuelve en el juicio de Arthur Fleck,
donde junto a su abogada se intentará probar que el Joker es una personalidad secundaria debido a todos los abusos que sufrió. Sin embargo, hay un grupo de personas que ahora ve al Joker como un símbolo, y de entre estas personas se encuentra Harleen Quinzel, que conoce al Bromas en unas clases de canto. Esta primero le engaña diciéndole que viene del mismo barrio que él y que ella está ahí por haber asesinado a su madre, que su padre lo abandonó, y esto hace que Arthur quede claramente enamorado y se ve en su actitud. Hey, Jackie. You want to know what I regret most from being on the Murray Franklin show? What's that? That I didn't shoot first and let him ask me questions later. Is that a joke, Arthur? Yeah. All it took was you getting a little old-fashioned. Thanks, pal. Al día siguiente, en las noticias ve cómo Harvey Dent en un discurso dice directamente que busca que Arthur Fleck reciba la pena de muerte por todos los crímenes que cometió. Y señoras y señores, aquí viene el primer número musical. For once in my life, I have someone who needs me. Arthur canta For Once in My Life porque por primera vez se enamoró de verdad de una persona. No es una fantasía loca como aquí, donde solo le prestaron atención y ya. Esta vez es algo real y en serio. Después de esto, los guardias tan amables que son, llevan a Arthur a ver una película, específicamente de Bandwagon o Brindis al Amor. Harvey quiere salir de ese lugar con él, pero Arthur rechaza, así que Lee provoca un incendio pasando al segundo número musical donde intentan escapar de la prisión. If they could see me now, that little dusty group, chasing round this $1 million chicken coop. Miren, a mí no me molestan los números musicales, pero si analizamos la definición de un musical, nos dirá que es una película donde se presentan interrupciones en la trama en forma de números musicales, aportando algo a la trama. En Joker 2, si bien hay números musicales donde sí se le está aportando algo a la historia, hay algunos donde sientes que simplemente lo han puesto ahí para rellenar. Ya hay más de 15 canciones en toda la película, y la película dura 2 horas a la... Después de que intentaran escapar, encierran a Arthur. Harley aparece en su celda y tienen un momento... Arthur le confiesa que dejó de tomar sus pastillas, así que ahora estamos viendo cómo el Joker vuelve poco a poco a controlar a Arthur. Indirectamente, en esta escena también vemos algo importante. Harleen quiere que el Joker salga y se revele como la verdadera personalidad de Arthur Fleck, porque ella se enamoró del Joker, no de Arthur Fleck. Y acabo de encontrar un paralelismo. Bueno, sigamos. Entrevistan a Arthur y revelan lo enamorado que está con otra canción. I'm wild again, beguiled again. Aquí ya siento un poco que están forzando esta escena musical, porque en verdad fue de un momento a otro. Y siguiendo con la historia, el juicio de Arthur Fleck está a punto de empezar. Su abogada sabe que Arthur no tiene que estar en prisión porque en este universo, Arthur Fleck es un loquito con problemas mentales y ya, el Joker es solo una respuesta a los abusos que sufre. Un mecanismo de defensa. Arthur se entera que Harley solo le mintió. No creció en su vecindario, su padre no la abandonó, es médico y probablemente esta venga de familia rica. Se internó en Arkham por su cuenta y se graduó en psiquiatría. Como en los cómics. Esto hace que en un sueño Arthur tenga miedo de esto, y al día siguiente le dice sobre todo lo que escuchó.
Y Harley no lo niega. Le dice que solo lo hizo para conectarse más con él. Y le dice que está esperando un hijo suyo. What? Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Ok, a este punto no sé si sea mentira o no. Estamos un paso de ver que Joker salga y tome el control de Arthur. Y esto empieza cuando Sophie Dumont, esta chica por si no lo recuerdan, va al juzgado a contar cómo después de un documental que se le hizo a Arthur Fleck, esta fue acosada por todos los fans del Joker. Y le revela que su madre le decía que su hijo tenía unos serios problemas mentales. Y decía que vino aquí that he lived in a fantasy world and that he had this laugh. She says I was put here to spread joy and laughter. Sin duda alguna, la escena musical con The Joker de fondo es la mejor de toda la película. Aquí en la mente de Arthur vemos como el Joker está tomando el control, disparándole a la cámara, matando al juez y terminando con un... Y Joker sale a la luz. Por fin, carajo. Despide a su abogada, le da su besote y los fans del Joker se emocionan para que al día siguiente Arthur se presenta completamente vestido del Joker. Y pasan a llamar al siguiente testigo, quien es Gary, que menciona que desde ese día donde Arthur apuñaló a su amigo Randall, chico que le dio el arma en la primera película, quedó traumado y defendiendo que él no merecía morir. Arthur dice que él ya no dejará que nadie más abuse de él como lo hizo Randall y los oficiales de Arkham, criticando a la sociedad, otra vez. Pasamos a otra escena musical donde creo que intentan contarnos el futuro de lo que pasaría con esta pareja, con Gonna Build a Mountain. Y esta es mi escena favorita. En la cárcel los policías se desquitan con Arthur, con mucha violencia. Un preso intentando ayudarlo empieza a cantar, pero también le terminan dando cuello. Antes de empezar a hablar ya del tercer acto, hablemos un poco de todo lo que pasó hasta ahora. Joker ya salió, controla a Arthur Fleck, parece que tiene un rumbo, que la película ya está por contarnos algo. Pero en el tercer acto pasa lo siguiente. There is no Joker. It's just me. Esto hace que todo lo que ya hayamos visto hasta ahora no importara un carajo, haciendo que el tercer acto a partir de aquí se derrumbe. Toda la gente que lo apoyó, hasta Lee decepcionada, se va, porque a cada una de esas personas les importaba el Joker, no les importaba a Arthur Fleck. Termina siendo declarado culpable de todos los cargos. Arthur le da un ataque de risa, un hombre le empieza a atacar y durante este caos
Arthur aprovecha esto y escapa del juzgado gracias a un fan que se encontraba por ahí, y regresa a las escaleras de la primera película, y por conveniencia encuentra a Harley ahí, que ya no quiere nada con él, y aunque le recalcó que tendrían un hijo, este evita el tema y se va, para que unos segundos después aparezca la policía y lleve a Arthur de nuevo a la cárcel. Este ya no es admirado por nadie. Un policía le avisa que tiene una visita y en el camino un convicto se detiene a contarle un chiste. So, a psychopath walks into a bar and sees this famous clown sitting there, all alone. Totally drunk, it's pathetic. I can't believe you're here, he says. What a disappointment. I used to watch you on TV. What can I get you? And this clown turns and says, well, if you're mine, you can get me anything. Perfect, the psychopath says. How about I get you what you fucking deserve? Este apuñala a Arthur varias veces en el mismo lugar donde Harley le disparó en su sueño. Arthur cae al piso cantando mientras el convicto se corta la boca de fondo, pidiendo que alguien continúe su legado en ese mundo. Y mientras suena That's Life como en el final de la primera película, esta vez siendo un cover de Lady Gaga, Joker, Folie à Deux, termina. ¿Quieren unos datos curiosos? Ahí les va. El título de la película es Folie à Deux, que significa locura de dos en francés. Esto inicialmente llevó a especular sobre la aparición de Harley Quinn en la cinta, que poco después se confirmó. El nombre, Folie à Deux, proviene del psiquiatra francés del siglo XIX, Charles Lassalle y Jules Farret, no sé hablar, y retrata a dos o más personas que comparten la misma locura o delirio. Esta sería la primera secuela que Joaquin Phoenix hizo. Qué mala suerte que le haya ido tan mal, ¿verdad? Durante la secuencia de apertura de la caricatura, Yo y mi sombra, una de las personas en la multitud afuera del teatro tiene el cartel de Everything Must Go, que Arthur Fleck le había rodado en la primera película del Joker. El look del juez Herman Rothwatz rinde homenaje a Martin Scorsese, quien fue una gran influencia para ambas películas, ya que también dirigió El Rey de la Comedia, que sirvió de inspiración para el look de Joker. En uno de los números musicales, Lee y Joker actúan en el escenario con una banda llamada The Pogos, la cual también aparece en la primera película. El nombre está basado en una persona real que le hacía cosas malas a los niños en fiestas, llamado Pogo. Aparte de la referencia al inicio de la película a los Looney Tunes, también se ve a Pepe Le Pew. Curiosamente, esta es la primera vez que Warner Bros. Reconoce al personaje desde que fue desterrado de la continuidad en 2021. Hay escenas que salieron en los trailers que al final no salieron en la película. La mayoría son de Harley recreando escenas de la película pasada, como por ejemplo la escena del ascensor, la del Joker subiendo las escaleras y un largo etcétera. La primera canción que Lee y Arthur cantan juntos en prisión es Get Happy de Judy Garland, de la película Repertorio de Verano. Happy era el apodo que le puso su madre, Penny Fleck, a Arthur, Joker. Durante su escena de amor en la celda de Arthur, Lee le dice que debería dejar de tomar sus medicamentos. Él dice que ya lo ha hecho. Quinzel se refiere a la forma en la que muchos psicotrópicos interfieren con la capacidad del paciente para llegar al clímax, en un aspecto profundamente frustrante e irónico del tratamiento médico para pacientes psiquiátricos, especialmente aquellos que reciben tratamiento por depresión. El director Todd Phillips quería que el internamiento de Fleck en el Hospital Arkham fuera lo más fiel posible a la realidad,
Más tarde, Quinn se le dice a Fleck que está embarazada, dejando en claro que Fleck realmente había estado sin tomar sus medicamentos el tiempo suficiente para que su cuerpo volviera a la normalidad. Así que Harley no mintió. Cuando Arthur al final de la película se encuentra en el suelo y canta después de ser apuñalado, nos damos cuenta que quiere que se siga su legado. Esto, complementando que el recluso del fondo se corta la cara, podemos pensar que este puede convertirse en él. Y esto puede cobrar más sentido con lo que dijo Todd Phillips defendiendo el final, diciendo: la primera película se llama Joker, no se llama The Joker, se llama Joker. Y la primera película bajo el guión siempre decía una historia de origen, nunca dijo la historia de origen. Era esta idea de que tal vez este no sea el Joker, quizás sea la inspiración para el Joker. Entonces, ¿Joker Folie à Deux está mala? Respuesta corta, no. Aunque sí es una película floja por varias veces que las canciones solo se encuentran para alargar momentos en la película, usando el recurso del foreshadowing varias veces de mala manera, no es lo peor del género de superhéroes como dice todo el mundo. Esa es Madame Pepsi Web. ¿Recuerdan que había un paralelismo en la película el cual mencioné? Pues creo que lo que pasa en la película también pasa en la vida real. En la película a nadie le interesa Arthur Fleck, solo el Joker. Y eso pasa también con los públicos generales. Así que esta historia pudo estar hecha mal a propósito. La primera película no es tan querida por todos si la volteamos a ver, pero a una gran parte de las personas le encantó. Y por eso todos esperábamos mucho de esta secuela. Siento que Todd Phillips se negó al inicio, pero después le habrán ofrecido una buena cantidad de dinero y él decidió simplemente agarrarse un huevo con una mano, con la otra mano agarrar el presupuesto de Warner y mandó al carajo todas las expectativas de los fans. ¿Por qué? Por darnos el cierre más realista posible a la cinta, porque como dije antes, el Joker es un hombre con problemas mentales y ya. Y como en la vida real, la gente también perdió un interés en Joker Folie à Deux, ya que esta película es la historia de Arthur Fleck y a muchos no les interesaba por esto. Es una cruda realidad. Me encanta que Todd Phillips haya querido dar este mensaje, porque ahora nos encontramos en una realidad donde todas las empresas quieren hacer reuniones de fans y sacar reacciones fáciles. Respeto mucho a Todd Phillips por hacer esto. Cabe destacar que la película costó 5 veces más que su antecesora, alcanzando los $200 millones, de los cuales apenas se ha recuperado esa cantidad en taquilla. Es el fracaso del año y la verdad lo tiene bien merecido. Supongo que si a la audiencia que consume el género de superhéroes le vendes un musical, pues no lo toman en serio. Son géneros muy opuestos, y a pesar de que hubo esa ambición, tampoco fue una película que tenía los huevos de admitir que era un musical. Todd Phillips decía que los personajes solo cantaban cuando no podían expresar lo que sentían con palabras. ¡Mis huevos! Porque en la película no se ve presente. Las canciones solo se usan como relleno. Pónganse en los zapatos de la persona que pagó su entrada solo porque vio al Joker en el póster y vio que lo que se vendía era algo completamente diferente a todo lo que se dijo. Y viendo recientemente la noticia de que Warner quiere que se nomine a Gaga y a Phoenix en los premios de la Academia, pues sus actuaciones están bien. Lo que está mal es la cinta. Y no es culpa de Lady Gaga para el que vaya a comentar esa tremenda estupidez. ¿Fuentes? Lo soñé. En verdad, métanse esa idea por donde les quepa, porque ella solo fue a hacer su chamba. Y ahora creen que es mala por ser un musical. Y no entiendo de qué raza es la perra mamada que acaban de decir. Simplemente es una idea mal ejecutada. Los musicales buenos existen.
y de vez en cuando Folie à Deux tiene secuencias muy buenas como esta. He platicado con amigos de por qué creen que es mala y me dieron las ideas más X posibles. Me decían que querían que Batman apareciera para que la película fuera interesante, aunque Bruce Wayne en ese universo tiene como 8 años. Me dijeron que Lady Gaga tenía la culpa de todo y que por culpa de ella cambiaron el guión, y esto hizo que me diera cuenta que el fanservice en las películas sí nos afecta bastante. Lo que mató a Joker Folie à Deux fue la ambición del estudio. No querían perder la oportunidad de volver a ser un éxito, y ni siquiera se preocuparon en hacer predicciones de prueba para saber cómo iría. Admiro mucho a James Gunn por ahora cargar el peso de hacer una película de Superman y demostrar que con ese personaje se puede hacer mucho. Y si esto sale mal, probablemente el DCU viva en nuestros corazones. Soy Iron y apenas comienzo en esta plataforma. Espero que les haya gustado esta reseña. Intenté hacerla lo más corta posible, pero sí había puntos que eran importantes de recalcar. Suscríbanse si quieren más contenido así y recuerden, el éxito comercial no debe ser nuestra única meta.